Muy buenas tardes, tutora Marisol Villalobos. Mi nombre es Ronnie Danilo Cano. Vivo en Puerto Gaitán Meta y trabajo en farmacia. Voy a hacer la presentación de las 4 biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas están compuestas de átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y o carbono. Estos átomos o elementos se llaman bipelementos, ya que son los elementos principales que forman los seres vivos. Carbohidratos, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos proporcionan soporte estructural, ejemplo, celulosa a células y plantas y animales. La mayoría de la energía que necesitamos proviene de los carbohidratos. Se encuentra fundamentalmente en vegetales. Es la principal fuente de alimento en todo el mundo, la más fácil de obtener y más barata. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacárido, la forma más simple del carbohidrato. Los monosacáridos son aquellos que no se pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden hacerlo en 2 moléculas. De monosacáridos, los oligosacáridos producen de 3 a 10 unidades y los polisacáridos de 10 a más de 1000 unidades de monosacáridos. Funciones. Función ahorradora. La glucosa es indispensable para mantener la integridad del tejido nervioso, siendo la única fuente de energía utilizable por el cerebro. Función plástica. Los carbohidratos forman parte de algunos tejidos, por ejemplo, las pentosas forman parte de los ácidos nucleicos, otros forman parte de las membranas de los capilares sanguíneos o el tejido nervioso, y otros forman parte del tejido conectivo. Funciones. Función de la fibra dietética. Los efectos de la fibra en la función gastrointestinal son variados. Estas funciones dependen de su solubilidad y otras propiedades fisoquímicas, como viscosidad, capacidad de retención de agua, interacción con las sales biliares y capacidad de ser utilizadas por la flora intestinal normal. Lípidos, formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y son la base de la estructura bióticas. Los lípidos, un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Clasificación. Se clasifican en 2 grandes grupos: saponificables o insaponificables. Lípidos saponificables. Ácidos grasos saturados. Son lípidos que no presentan dobles enlaces. Entre sus átomos de carbono se encuentran en el reino animal. Ejemplos: ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido estaeraico, ácido araquídico y ácido lignogénico. Ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal, por ejemplo, ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido enlaídico, ácido linoleico, ácido linolénico y ácido araquinónico y ácido nervónico. Fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos. Son lípidos que se encuentran unidos al glúcido. Clasificación. Lípidos insaponificables. Terpenos son derivados del hidrocarburo
isopreno, entre ellos se encuentra la vitamina E, A y K, y aceites esenciales. Esteroides son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales y la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. Funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxigenación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías gramo. Función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a la proteolípidos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos. El ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN, ambos se encuentran en todas las células procariotas y eucariotas y virus. ADN y ARN. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extra cromosómica en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los comportamientos celulares. Se encuentra el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de células procariotas. Funciones. Almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Llevar la información genética codificada obtenida por transpiración del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Captar aminoácidos activados del citoplasma forman los complejos de transferencia del ARNT, transferir los aminoácidos a los ribosomas, colocarlos en el lugar que le corresponde en la proteína de acuerdo con la información codificada en el ARNM por complementariedad entre el triplete anticodón del ARNT y el triplete condón del ARNM. Proteínas. Son grandes moléculas orgánicas compuestas por 4 átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. CHON. Aunque algunas poseen también azufre y fósforo. CHONSP. Las proteínas son insolubles. El agua de estructura compleja, ya que cada una de ellas tiene una forma diferentemente relacionada con su función biológica. Clasificación.
Holoproteínas o proteínas sencillas. Están formadas únicamente por cadenas polipeptídicas, ya que en su hidrólisis, descomposición o subunidades solo se obtienen aminoácidos. Dicho de otra forma, están formadas exclusivamente por aminoácidos. Heteroproteínas, proteínas complejas o conjugadas, además de las cadenas polipeptídicas, están compuestas también por una parte no proteica que se denomina grupo prostético. Funciones. Estructural. La queratina está presente en los pelos, lana, plumas, piel, uñas y cuernos. Hormonal. La insulina es una proteína que controla la glucosa presente en la sangre. Inmunológica. Las globulinas dan lugar a la formación de anticuerpos llamados inmunoglobulinas. Transporte. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Enzimática. Las enzimas son proteínas cuya función es acelerar una reacción. Características. Estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno. Estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, propician un plegamiento o enrollamiento aún mayor que determina la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. Estructura cuaternaria se origina por la absorción de dos o más estructuras terciarias.